¿Lo han leído? Un buen libro, ¿verdad? Un poco actualizado, la verdad. Les cuento, Dios me estaba hablando estos últimos días mientras que estaba estudiando el libro de Habacuc con actualizar la palabra de Dios. Yo creo que nosotros no la contextualizamos, perdón, tal vez una buena palabra es contextualizar. No sé si ustedes como jóvenes están contextualizando la palabra de Dios en sus vidas. Hoy, ¿qué fue lo último que ustedes contextualizaron de la palabra de Dios en sus vidas? Les cuento una historia muy divertida que me pasó esta semana con mi hija. Siempre acostumbramos a orar en las noches y a leer un poco la palabra. Tenemos Biblias para ellas. Hay una Biblia que se llama La Historia de Jesús y es una Biblia para niños que cuenta, es la Biblia, solo que en cada historia, en David, en todas las historias, se enfoca en Jesús. Tremenda Biblia para niños, la verdad. Tremenda. Ahí siempre leemos eso. Solo que ahora tiene una hermana de 12 años, la hermana le encanta leer libros y ella quiere sentirse como la hermana. Entonces quiere leer libros de adultos, ¿verdad? Entonces en la noche llega y dice un día, quiero leer la historia de David, porque le encanta David, ¿verdad? De la onda y que mata a Goliat y todo eso, en la Biblia de mamá. Y nosotros felices, como buenos canutos, claro que sí, orgullosos de nuestra hija, ¿verdad? La pusimos a leer. Como 10 minutos después, mami, ¿qué son prepucios? Es lo que yo... ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? No estaba leyendo la Biblia, se nos olvidó de que en realidad sí hay palabras de que le cortan la cabeza, de que después mandan a cortar a 100 y él se trajo 200 prepucios y todo esto y nosotros, ok. Y la verdad sí, nos movió el piso, nosotros explicamos de una manera... No sé cómo, qué era esto, ¿verdad? Y los que no saben, pregunten a su pastor de jóvenes, ¿no? Pero nosotros, ¿saben qué? Yo después, ok, parte de mi ministerio, no parte, sino lo que nosotros hacemos es enseñar la vida de Jesús. Tenemos 20 años de estar enseñando la vida de Jesús, tengo 20 y tantos años de estar estudiando la vida de Jesús, y honestamente es un privilegio para mí lo que Dios me ha enseñado y lo que quiero que me siga enseñando. Pero una de las cosas que a mí más me sorprende es estudiar la vida de Jesús en el contexto donde él vivió, en la Palestina de hace 2000 y resto de años. Y ustedes saben que cuando un niño de 13 años, nosotros le llamamos niño, para un judío ya es un adulto, hacen el Bat Mitzvah y ellos tienen que recitar toda la Torá. Entonces esta situación me puso a mí a pensar, pero un niño de 13 años recitaba todas estas historias, ¿cómo ocurrió en la cultura judía? Y me puso a mí a pensar, para un niño de 13 años, hace 2000 años atrás, la Biblia era algo totalmente contextualizado. Y nosotros ahora como padres, porque no queremos exponer a nuestras hijas a diferentes temas, estamos impidiendo que nuestras hijas o nuestros hijos contextualicen la palabra de Dios. Habacuc es un libro sumamente contextualizado. Y eso es lo que vamos a estar tratando de estudiar en esta semana. Tan al punto de que vamos a hacer algo diferente, en tríos. Ok, no se muevan mucho. En tríos, son muy buenos canutos ustedes. Todos tienen su lapicito, todos tienen un libro de apuntes. Tremendos canutos son, la verdad. Y no es ofendiendo, es algo bueno, ¿verdad? Pero en tríos, yo les voy a dar un minuto, voy a darles dos, uno para algo y otro para otro. Un minuto en el que pongan buenas noticias que han escuchado en los últimos días. ¿Me explico? En un minuto, yo lo voy a poner aquí en mi celular. En un minuto, buenas noticias en tríos. Entonces, primero pongan los tríos, ¿ok? Pongan los tríos primero. Sepan quiénes son ahí los tríos. Y les voy a dar un minuto, nada más. Un minuto, ¿ok? Espera para sentir acá, ya. Ok, listos con los tríos. Listos. Ok, 1, 2, 3. Buenas noticias que han escuchado en las noticias en cualquier lugar. Buenas noticias, escriban. Toda la luz que hay está como
ahí oscuro. No tanto. ¿Está bien? Aquí está escondido él. Ahí. Ya, ¿Colocaste paren. el micrófono? Ok, ¿cuántas buenas noticias se pudieron acordar? ¿Una? Bueno, esto va a ser mejor, ¿ok? ¿Subió? Okay. Voy a La mejor buena colocarlo acá. noticia que yo escuché, alguien que la quiera compartir. Esto es O sea, Black Magic. Ok, sí. Muy bien, yo creí que todos iban a sacar esa, que rescataron. Ok, muy bien. La noticia, porque con este hombre en Corea todo puede cambiar, es igual con Trump, ¿no? Ya están viendo mi tendencia política, no estoy predicando de eso. ¿Qué más? Sí. El cacerolazo inclusivo a favor de las familias que están haciendo bien social. Ah, muy bien, es una buena noticia también, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien más? Sí. ¿Cómo? Ah, Dios proveyó 10 lucas, es genial, Palmo, es buenísimo, buenísimo. ¿Ok? Y esto me alegra más porque en realidad cada vez se asemeja más a Zen. Porque sí, en Zen, en Costa Rica, cuando lo hacíamos, todos pagábamos. Todos pagamos para venir a Zen. Y qué bueno ver el músico levantando pollo para venir a Mo. Eso es un buen ejemplo. Sí, ¿alguien por acá levantó la mano? Sí. Y van a colocar como nuevo escolar en Hamburgo en el año 2014. Excelente, no entendí muy bien qué es eso, pero muy buena noticia. Todavía no soy tan chileno. Muy buena noticia, gloria a Dios por eso, ¿ok? Buenísimo. Ahora, vamos a darle vuelta a la página, ¿ok? Y van a tener otra vez un minuto para poner malas noticias que han escuchado, ¿ok? Para poner malas noticias que han escuchado, ¿ok? ¿Listos? ¿Listos? 1, 2, 3, dale. Dale, malas noticias. Lo que pasa es que el Wirecast detecta captura de audio interna. Eso quiere decir que aquí mira, el conector puede ser que Ok, ¿cuántas malas noticias? 4, ¿cuántas más? 3. ¿Qué? ¿Hubo más malas noticias que buenas noticias? ¿Verdad que sí? Ok, somos fatalistas, pero nos alegramos con el rescate de los niños. Pero la noticia que acordamos fue el rescatista que murió, ¿sí o no? ¿Quién puso el rescatista que murió? Muchos grupos pusieron el rescatista que murió, ¿no? Y la verdad, lamentablemente, si ustedes googlean, hay más noticias del rescatista que murió que de los 12 niños. Hay más historias en este momento en Google del rescatista que murió que cualquiera de los 12 niños. Nadie sabe el nombre de ninguno de los 12 niños. Y no es por ley, no es porque no quieren darlos a conocer, no. Pero todo el mundo ya sabe toda la historia, todo de este rescatista que murió. Vivimos en un mundo de malas noticias, ¿sí o no? Y estamos inundados de malas noticias, ¿sí o no? Es un mundo que, en cierto modo, podemos decir, apesta en cierto modo. Pero es la perspectiva que Dios quiere que tengamos de este mundo. Y esto es lo que pasó con Habacuc, chiquillos. Habacuc vivía en una sociedad, en un mundo, en el que para él estaba hecho una desgracia.
No había nada que valiera la pena en este mundo, según Habacuc, en un momento determinado en su vida. ¿Ok? En un momento determinado. Pero alguien puede leer, y quiero que, por favor, vayan leyendo ustedes para que no se cansen de mi voz, que no es tan bonita. Habacuc 1:1. Y quiero comenzar con esto. Estamos leyendo Habacuc, vamos a leer Habacuc 1:1, porque esto es importante, ¿ok? ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Sí, sí. Esta es la profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. El Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? Habacuc 1:1, nada más sería. Usted lo leyó todo, ¿verdad? Antes de venir a Monte. ¿Okay? Pero en Habacuc dice, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. En medio del desastre, Dios está trabajando, chiquillos. ¿Me explico? En medio de lo que nosotros podamos ver en este mundo, tengámoslo por seguro, chiquillos. Dios está trabajando. Y esto es sumamente importante y es un principio que yo quisiera que ustedes, desde que comenzamos a estudiar el libro de Habacuc, tengamos presente. Vamos a estudiar 3 preguntas que Habacuc le hizo a Dios. Vamos a estudiar la profundidad de cada una de esas preguntas y vamos a también estudiar las respuestas que Dios dio. Y a la final, la actitud de Habacuc con las respuestas. En cierto modo, chiquillos, en cierto modo, estudiando Habacuc, a mí se me parece un poco también a otra persona que sufrió un montón en su vida, que también tuvo un montón de preguntas y que a la final llegó a una conclusión. Yo creo que Job y Habacuc son profetas o son personas de la Biblia que nosotros podemos aprender cualquier cantidad. Número 1, porque no tuvieron miedo de decirles lo que realmente está en su corazón a Dios, con una actitud correcta de corazón, que esa es la clave en ambos personajes, y vamos a estudiar esto muy profundamente con Habacuc. Número 1, en medio de todo lo que estaba pasando en el mundo, Dios está trabajando. Dios dio una misión a Habacuc. Dios se la dio. Chiquillos, aunque ustedes no crean, yo el otro día, hace un tiempo atrás, cuando pasó esto de una violación de una niña aquí en Chile y todo, son de esas noticias que uno no quiere ver. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo escuché la noticia y yo estuve todo un fin de semana no queriendo ni siquiera leer la noticia, porque yo tengo hijas, porque hay muchas cosas que pasan por mi mente y uno no se quiere acercar a ese tipo de realidad. Pero a la final, otra vez, antes de estudiar el libro de Habacuc, Dios me comenzó a enseñar cosas. Esa es la realidad, lamentable, pero es la realidad. Y en medio de una persona que mata por una violación a una niña, Dios está en este mundo, aunque nosotros no lo creamos. Y sumamente valioso de que nosotros veamos estas 2 realidades, chiquillos. Es sumamente valioso. ¿Y qué hacemos con ambas realidades? Con las cosas muy buenas que podemos ver en este mundo, como también las cosas que nos hacen creer de que ¿dónde está Dios? Y esa es una de las preguntas que vamos a estar estudiando. Hoy vamos a comenzar con esa pregunta, ¿ok? Pero quisiera comenzar con esto, ¿ok? Quisiera comenzar con esto. Otra vez, yo sé que están iniciando la semana, pero ya al final de la semana ustedes van a estar muy cansados y todo esto, pero me gustaría que ahora, en esos tríos que ustedes hicieron, compartan un tiempito donde han visto a Dios. En medio de todo esto, ¿dónde han visto a Dios ustedes? Especialmente en sus entornos, por favor. Especialmente en sus entornos. No importa que ustedes tengan que ser sinceros con la persona que ustedes van a compartir y decir, no lo he visto. Es parte de lo que queremos estudiar, ¿ok? Y si usted me dice a mí, no lo he visto, la verdad, he visto más situaciones difíciles en mi vida, está bien, compártalo con sus partners ahí, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, tiempo para compartir dónde han visto a Dios, ¿ok? ¿Dónde han visto a Dios?
poner, ¿puedo utilizar eso? Sí, perfecto. Si puede, más al centro para que se equilibre. Ya. Ok. ¿Alguien quisiera compartir dónde ha visto a Dios? En medio de todo esto, ¿dónde lo ha visto? O si quiere compartir, no lo he visto. Otra vez, vamos a aprender de Habacuc a ser sinceros con Dios. La verdad, estoy diciéndoles ya más o menos la conclusión del estudio. Pero creo que a veces debemos de aprender a esto. Y otra vez, como comencé con mi hija, a veces no estamos contextualizando la palabra de Dios. Y a veces hasta nos enseñan a que llegar y hacerle una pregunta a Dios y ser honestos con Dios, a veces nos hacemos sentir de que estamos mal. No, vamos a aprender de Habacuc que posiblemente no estamos mal, dependiendo de nuestra actitud, eso sí. ¿Pero alguien quiere compartir dónde ha visto a Dios? Sí. No, está bien, sentadito. Yo veía que le tiran fortaleza a mis compañeros, no decía como si que les vaya bien, sino que darle sabiduría, darle fortaleza. Y hubo un momento en que yo lo veía, podría decir que yo lo veía pasando por la sala, como dándole sabiduría a mis compañeros, que fortaleza, que ellos no se sintieran seguros de sí mismos. Y esa semana fue como una sensación tan mala. Buenísimo, buenísimo. Y posiblemente muchos de los compañeros estaban pasándola mal. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cuántos de nosotros sabemos situaciones fatales que están pasando nuestros compañeros? Y otra vez, una simple oración, a veces con miedo porque no sabemos si Dios está actuando en este mundo o no lo hemos visto hace mucho tiempo, pero hacemos la oración, Dios, por favor, actúa en esta persona. Y comenzamos a ver a Dios actuando en esa persona. ¿Ok? ¿Quién más? Muy rápido. Sí. Oh, muy bien. Y estamos hablando de esto, ¿verdad? ¿Cómo lo has visto en el sufrimiento? Y otra vez, también, otra vez, en medio de todo este sufrimiento que a veces nos pasa, yo perdí a mi papá a los 12 años. En aquel momento no era seguidor de Cristo. Y yo detestaba y todavía detesto cuando alguien pierde un familiar y alguien le dice, lo siento. No, no lo sentís. Tú no perdiste un familiar, tú no perdiste un papá. Y personalmente no estoy diciendo que no lo hagan, ok, yo lo detesto. Yo soy el que tengo que trabajar con Dios en esta área de orgullo. No sé si será que quedé dañado de la muerte de mi papá, no sé, la verdad. Pero yo escuchaba a mis amigos que venían, en esto lo siento. Y me dan ganas de pegarle. Usted no lo está sintiendo, usted no perdió a su papá, usted no sabe qué va a pasar con su vida. ¿Me estoy dando a entender? Usted ya no, y mi mamá no era muy sabia en ese momento, entonces ya había hecho todo el fatalismo de todo el mundo, de que ella iba a morir también y que por favor, yo me acuerdo de una oración, por favor, ayúdame a verlo a los 18 años, tengo 41 años, todavía está mi mamá viva, entonces ya no sé si me estoy dando a entender, pero en medio de todo eso, Dios actúa también, Dios actúa. Mis papás eran sumamente católicos, pero la muerte de mi papá hizo que yo me apartara de Dios de una manera impresionante. Impresionante. Yo rezaba el rosario, yo leía la Biblia, aunque ustedes no crean, como católico y todo. Pero yo me aparté de Dios. ¿Por qué? Porque mi papá se enfermó. Era el papá bueno del barrio. No sé si a ustedes les ha tocado vivir en un barrio donde todas las familias son un desastre y su familia no lo es. ¿Les ha tocado? A mí me tocó. Todas las familias eran un desastre, todas. Yo veía papás pegándole a las mamás de mis amigos,
papás que se vayan con otra mujer. Yo veía todo eso y mi familia era bacán. Y lo único que yo entendía, el por qué era así, era porque éramos católicos practicantes. En mi niñez, en mi madurez, yo creía que eso era la verdad. Entonces, cuando perdí a mi papá, digo yo, mira, pero ¿por qué no te llevaste a tal? Y yo se lo decía así a Dios. Y le decía el nombre del papá de mi amigo, que es un borracho y le pega a la mamá y todo esto. ¿Por qué no te lo llevaste? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué no te llevaste ahí? Y todavía me enfurecí totalmente con mi mamá porque yo veía a mi papá muriéndose de cáncer. En 4 meses, papá era un hombre fornido y llegó a ser una calavera casi. Y yo veía a mi papá muriéndose de cáncer y yo le decía, mami, pero papá se va a morir. Mamá, no, todo va a salir bien. Otra vez, la psicología de nuestros padres que a veces no funciona muy bien, ¿verdad? Entonces yo me la creía. Mi mamá me decía eso y cuando papá murió, yo, ¿y qué pasó aquí? Me enojé con mi mamá, me enojé con Dios. De los 12 a los 17 años fue una fiesta ya, que nunca terminaba y era porque estaba enojado con Dios. Pero Dios me atrajo a Él con la muerte de mi papá. Otra vez. ¿Me explico? Fue la muerte de mi papá la que Dios utilizó otra vez para traerme a Él otra vez. Entonces, yo creo con todo mi corazón en que sí. Y vamos a ver cómo también Habacuc vio eso en medio de esto. ¿Otra persona más? Sí. Pasa que hace tiempo atrás, mi sobrina siempre tiene una familia que es típica, que no sé. Y a una de las dos, que son gemelas, a la que le dio una hernia en la columna. No podía hacer patinaje. Y para ella en su corazón era un dolor porque le encanta. Y como familia también era un dolor porque la apoyamos en ese sentido de que ella pueda hacer ese deporte. Y gracias al Señor Dios la sanó de esa hernia y hoy ya sigue patinando de buena manera. Y como familia vimos a Dios en su vida y sobre todo a mi hermana, que era la que más Gloria a Dios. sufría en cuanto a que Y buenísimo, y creemos en que Dios se puede manifestar de esas maneras y que se está manifestando de esas maneras, aunque nosotros ni siquiera sabemos. Sí. Canutos, tengan cuidado con esto. En pensar en que solo así Dios actúa. También actúa en el sufrimiento, también actúa en muchas otras maneras que a veces a nosotros no se nos enseña de que es el poder de Dios actuando en este mundo. Entonces, porfa, creas en esto. Dios no ha dejado al mundo solo. Dios no ha dejado al mundo solo. Y con esto tengo que quitarles un pensamiento que muchas veces nosotros los cristianos evangélicos tenemos. Dios está aquí. No. Dios está también afuera. Yo ahora, yo sin Google Maps o sin Waze, chiquillo, me pongo en posición fetal en cualquier calle aquí en Santiago porque no llego a mi casa. La verdad, no llego. La verdad, entonces yo vengo en el metro o vengo en una bucetita y vengo con el Google Maps. ¿A dónde estoy? ¿Cuál es la parada que tengo que bajarme? ¿Verdad? Y todo eso. Y me doy cuenta que aquí cerca hay una población. Y no sé si alguno de ustedes vive en esta población. Y yo trabajo con la gente desde Canutos en una población cerca del estadio de Nacional. Y he entrado a poblaciones aquí. Y también he entrado a la población cerca de la sede de San Joaquín, aquí de la U. Y realmente es una situación difícil. Yo puedo ver que son situaciones difíciles ahí. Pero también he visto a Dios trabajando en esas poblaciones. Yo puedo ver a Dios trabajando con lo que están haciendo los chiquillos desde Canuto ahí con una iglesia de niños. Yo lo puedo ver a leguas eso. A leguas. Yo puedo ver cómo está actuando en la vida de Kevin. Un chico que es hijo de una familia narcotraficante. Que otra familia narcotraficante casi mata a la abuela de Kevin por problemas de familias de narcotraficantes. Y en la celebración del Día del Padre, de este pequeño ministerio que están haciendo ahí, o que ya tiene algunos años, pero que está siendo fortalecido por Dios últimamente, Kevin tuvo que servirle café. Bueno, café no, yo hablo café porque soy costarricense, ¿verdad? Pero se le sirvió la 11 a este hombre que le había golpeado a su abuelita. Y después, él en su testimonio dijo, es que yo quiero ser como Jesús, que Jesús perdonó a los que lo crucificaron. Un chico de 16 años en una población, después de haber vivido lo que él vivió con este hombre pegándole a la abuela, decir esto, eso es Dios. En medio de una población. ¿Me estoy dando a entender, chiquillos? Entonces, Dios no actúa solo aquí. Dios no actúa solo en nuestras iglesias. Dios no ha dejado el mundo, no porque hay iglesias evangélicas. No, es porque Él es Dios y Él es soberano, chiquillos.
Y Él es el creador de este mundo y Él está actuando. Creámoslo o no, Él está actuando. Y eso es algo que necesito comenzar desde ya a meter en sus cabezas, porque si no el estudio de Habacuc no nos va a funcionar, ¿ok? Seguimos. Para decir esto, antes de tengo un versículo, y si quieren pueden marcarlo en sus Biblias, es un buen versículo. Hechos 14, 16 y 17. Vean lo que dice este pasaje, lo leo para ustedes. Todos los pasajes que voy a utilizar en Nueva Traducción Viviente, para que sepan también. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Repito, Hechos 14, 16, 17. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Yo creo con todo mi corazón que nuestras naciones, mi país, Costa Rica, y todos los países del mundo, posiblemente estamos sufriendo consecuencias de caminar en nuestros propios caminos. Pero yo creo que en medio de esas consecuencias, Dios nos ha dado pruebas de que no ha dejado solo al mundo, aún con cosas pequeñas. Ahorita Costa Rica está recibiendo mucha lluvia, más de la cuenta, más bien digo yo. Le digo, Dios, más bien para la lluvia, más bien. Pero me gusta el versículo porque con la lluvia nos damos cuenta de esto. Con la lluvia nos damos cuenta de esto. Y es lindo, ¿por qué? Porque es otra vez un judío. Para un judío es lindo el significado de la lluvia, porque recuerden que viven en Palestina, donde no llueve. Y para ellos la lluvia es una tremenda bendición. Ellos no dan gracias a Dios, ellos no bendicen los alimentos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque para ellos ya la bendición fue dada a través de la lluvia que alimentó la tierra, que les proveyó alimentos. Entonces ellos solamente dicen, Dios, gracias por tu bendición, gracias por estos alimentos, porque ya los alimentos son una muestra de tu bendición. Nosotros aquí en el occidente, tras que tenemos comida sobre la mesa, pedimos que lo bendiga más. ¿Sí o no? Esa es la cultura que tenemos nosotros y por eso es que se nos hace tan difícil ver dónde Dios ha obrado. Hoy cuando vayan a comer, recuerden esto. Esta comida representa de que Dios no ha dejado solo este mundo. En lugar de decir, bendigamos los alimentos. No estoy diciendo que no los bendigan, ya eso es una tradición católica, ¿verdad? Pero cristiana, ¿verdad? Pero piensen en que ya los alimentos son una representación de la bendición de Dios sobre nosotros. Ya Él hizo un proceso tremendo. Ahora, yo me acuerdo que recién yo, tomando la decisión de seguir a Jesús, había un señor, por cierto, se llamaba Ernesto igual que yo, que no, hombre, la oración de él por los alimentos era larga. Y le daba gracias a Dios por la vaca, de la leche y por todo. No, tampoco estoy diciendo eso. Pero sí vean en los alimentos que Dios no ha dejado solo el mundo, ¿ok? Y siguiente, Dios actúa de maneras que a menudo son misteriosas. Estoy dando como una introducción del libro para poder comprender un poco el libro. Y chiquillos, otra vez, sé que ustedes dicen amén a esto. Y los que son más canutos, sí, amén, ¿verdad? Amén, Dios actúa de maneras diferentes. Pero ¿de cuáles maneras? ¿De cuáles maneras? ¿Y por qué Dios actúa así de maneras misteriosas también? A veces nosotros otra vez somos como un disco rayado. Los que tuvimos el privilegio de tener discos de acetato, ¿verdad? Y escuchar música en esos discos, sabemos que cuando se rayaba, pero nosotros los cristianos somos discos de acetato muchas veces, nos rayamos y decimos lo que nosotros escuchamos. Sí, a Dios actúa de maneras diferentes y maneras misteriosas. ¿Y qué significa para mí eso? Contextualizarlo en mi vida, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Número uno, yo creo que a veces Dios parece inactivo, completamente inactivo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero ustedes a veces han buscado a Dios, es pregunta, a veces ustedes han buscado a Dios incesantemente y ustedes dicen, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa luz? ¿Verdad? Y a veces nosotros estamos en medio de esa oscuridad, no sabemos ni entendemos nada y le pedimos a Dios, Dios, porfa, ¿dónde estás? Y nosotros, y los que escuchamos un grillo, cri, 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 ¿les ha pasado? Porque si no les ha pasado, porfa, entonces prediquen ustedes a mí, porque a mí me pasa constantemente. A mí me pasa constantemente. A veces veo a Dios inactivo. ¿Y saben qué? Es que
está activo, no lo ha dejado solo el mundo, pero a la vez Él quiere que lo busquemos más todavía. A veces nos chinea y a veces vemos milagros, a veces vemos provisión de 10 lucas, a veces vemos esas cosas, ¿ok? Pero a veces Él, otra vez, para que nosotros le busquemos más profundamente. Él quiere que nosotros le busquemos más profundamente. La inactividad de Dios, otra vez, no quiere decir que está ausente, simplemente que quiere ver cómo actuamos nosotros en medio de esa inactividad. Sí, Él a veces en nuestras vidas frena un poco su actividad. No nos ha dejado ausentes, no nos ha dejado solos, pero a veces Él frena su actividad en nuestras vidas. Porque si nosotros somos maduros, en lugar de apartarnos de Él, vamos a buscarle más incesantemente. Aquí en Chile no pasa mucho eso, pero en mi país la luz se va a montones. ¿Qué pasa cuando no tenemos luz? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros hacemos constantemente cuando no hay luz? Buscar algo para tener luz, ¿no? Una vela, un foco. ¿Foco le dicen ustedes? ¿Una linterna? No sé. ¿Me explico? Buscamos incesantemente un proveedor de luz. Algo que nos dé luz, algo que nos permita ver. Ahora celular, ¿verdad? Es que soy de la vieja escuela, linterna, candela. Ahora nada más hacemos esto, ¿verdad? Fui para arriba y ya se me fue. Y ya tengo la luz, ¿verdad? Pero sí, buscamos esto. Buscamos el celular. ¿Sí o no? Buscamos un proveedor de esto. ¿Ok? Ahora, chiquillos, ¿qué pasa cuando no tenemos Wi-Fi? ¿O no tenemos señal de internet? ¿Sí o no? Y qué bonito. ¿Han escuchado el disco nuevo de Santiago Benavides? ¿O saben quién es Santiago Benavides? Es un cantautor colombiano, cristiano, muy bueno. Y hay un disco nuevo de él que habla hay una canción que habla acerca de eso, de vivir desconectados de. Y la verdad, mis hijas aman jugar juegos de mesa. Llegué a Chile y aprendí a jugar Dixie. Aman jugar Dixie. Dixie se llama ese juego, ¿verdad? Creo que se llama. Y es un jueguito de mesa muy bonito. No me pongan a explicarlo porque me costó aprenderlo, ¿verdad? Tuve clases intensivas con Ítalo. No sé si conocen a Ítalo. También está muy involucrado en Mo, ¿verdad? Pero no sé si y qué lindo un día que me acuerdo hace un año cuando en la nevada aquí, que pasamos como 3 días sin electricidad, y para una familia tropical como nosotros, en invierno chileno, sin calefacción, ay hermanos, eso fue muy intenso, la verdad. Pero buscamos maneras y fue un tiempo lindo. Y la verdad, ustedes saben, el Facebook le recuerda a uno todo. Me recordó, hace como 3 días fue que cumplimos un año de la nevada. Pero lo bonito fue que me acordó un álbum que puse yo y solamente 2 fotos de la nevada. El resto de las fotos fueron tiempos de familia. Tiempos súper bacanes de familia. Y eso es lo que pasa cuando a veces vemos que Dios no está activo. Lo que Él quiere es que busquemos entonces de Él. ¿Se acuerdan de Jesucristo en la cruz? Papá, ¿por qué me has abandonado? Jesús también sufrió esa inactividad de Dios en su vida también. Si Jesús la sufrió, ¿por qué nosotros no? Otra vez, vuelvo a decir, no es que Dios nos ha dejado, Él está. Simplemente frena un poquito para que nosotros le busquemos más. Siguiente, a veces actúa inesperadamente. A veces actúa inesperadamente, total. Así, nosotros no lo esperamos. ¿Y esto qué pasó? Leo algo de Lloyd Jones que me gustó mucho. Es un principio fundamental en la vida y en el camino de la fe que siempre debemos estar preparados para lo inesperado cuando estamos tratando con Dios. Nosotros debemos estar para cosas muy buenas o para cosas que tal vez a nosotros no nos van a gustar y que podemos tachar de muy malas. Estábamos en un retiro, chiquillos, planeando los siguientes años de nuestra organización, de nuestro ministerio. Estábamos convencidos en que Dios nos está guiando, estamos súper convencidos en que Dios nos está guiando y todo, y fue súper bueno. Un extremadamente amigo cercano de todos los que estábamos ahí nos llama el primer día del retiro de trabajo y nos dice, viendo las noticias, vi el carro de mi mamá accidentado, mi mamá murió. Y nosotros ahí,
Yo había viajado, mi esposo y yo habíamos viajado desde Chile a Costa Rica para el retiro y nosotros ahí que... ¿Y esto? Veníamos a un retiro, habíamos planeado todo, habíamos invitado a una cuñada mía a venir a quedarse con mis hijas aquí a Chile. Nosotros hicimos el esfuerzo económico para hacer eso y nosotros aquí, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a seguir en el retiro o vamos a dar el apoyo que este amigo necesita? Tenemos que estar preparados, porque si no, vamos a estar sorprendidos de una manera muy negativa. ¿Ok? Por último, ¿cómo a veces actúa Dios? A veces usa cosas que consideramos totalmente inusuales. No sé ustedes, pero Dios utilizó una historia de 200 prepucios para hablarme a mí con mi hija. Les conté la historia. ¿Me expliqué? Y Él me está hablando de veras. 12 años tiene mi hija mayor, 8 mi hija menor, recién nos cumplió. Y yo dije, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? 12 años y estoy haciendo las cosas fatales. Estoy descontextualizando la palabra de Dios de mis hijas por normas que me han dicho. No se le hable prepucios a mis hijas. Me estoy dando a entender, yo, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y realmente Dios usa cosas inusuales todo el tiempo. Es un burro. ¿Me explico la historia? Miren ustedes, si vemos la cultura judía, discípulo eran personas de demasiado dinero, eran gente escogida, era la crema innata. ¿Dicen ustedes esa frase acá? Como la crema innata. Los discípulos de alguien eran la crema innata, eran familias escogidas, gente escogida por el mentor, por el discipulador. Para ellos, si este vale la pena, me lo traigo. Pero esa familia de ese niño tenía que pagar. Ustedes ven los 12 discípulos de Jesús, que no son 12, son como 120, pero vean los discípulos de Jesús. Él hizo cosas totalmente inesperadas todo el tiempo. A mí me encanta la vida de Jesús porque es una prueba viviente de lo inusual que es Dios. Y yo creo que Jesús refleja con su vida lo completamente inusual que es Dios todo el tiempo. ¿Por qué fue que los religiosos no aceptaron a Jesús? Por lo inusual. Por lo inusual que era. Y nosotros ahora peleamos con los no cristianos porque dicen, ay, vea, es que Jesús ni siquiera cumplió la Torá. No. La Torá la cumplió. Lo que no cumplió fue la interpretación que los religiosos estaban dándole a la Torá. ¿Me explico? Eso fue lo que Jesús no cumplió. Eso fue lo inusual de Jesús. Chiquillos, como dije al inicio, nosotros hemos encasillado la actividad de Dios a la iglesia evangélica de una manera que cualquier cosa que no sea como la iglesia evangélica dice, no es de Dios. Y somos pecadores en eso. Perdónenme por ser tan franco, pero es la verdad. Muchas veces nosotros, esto es la actividad de Dios. Alabar a Dios, y perdón, músicos lo hicieron tremendamente, vieron ahí tomando fotos, yo ya las guindé en Facebook y toda el parte, perdón ahí, ¿verdad? Por los derechos reservados, pero me encanta la música, no soy de estos. Y realmente yo necesito esto para adorar a Dios. Yo no soy de esos que me voy por una montaña y ay, solo con Dios. No, yo paso una mosca y veo la mosca, ¿verdad? Me despisto. Necesito esto, necesito de esto. Pero la alabanza a Dios es esto nada más. No. La alabanza a Dios es esto. Lo inusual de Jesús en cómo alcanzar a la gente. Por eso me encanta Mo, de salir. Me encantó el testimonio de aquí de que este año después de Mo estando en el colegio todo el tiempo, eso es Dios. Ahí Dios está actuando. Dios está actuando en el colegio a montones. Dios está actuando en esta población, en todas las poblaciones alrededor de Santiago. Dios está actuando aún en las partes de los millonarios también, que también ellos necesitan de Jesús. Él está actuando de forma inusual, sí, de forma inusual. Y nosotros tenemos que quitarnos ese cuadro espiritual que tenemos en nuestra mente de cómo Dios actúa. Porque creemos que así es como Él actúa. Creemos que así es como Él actúa. Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes sus tiempos a solas con Dios? Si lo hacemos, ¿verdad? Confesemos en que no lo hacemos también, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos? Hasta el nombre, tiempo a solas con Dios. Casi eso es pan de vida, ¿verdad? O esos cositos que leemos en la mesa también.
Ya, y tenemos un cuadro de cómo hacemos nuestros tiempos a solas con Dios. Y si nosotros no nos sentamos callado, porque a veces le ponemos la palabra tiempo a solas con Dios, es un tiempo solo yo con Dios, nada más. Bueno, mi familia, tengo 12 años de no estar solo. Una guagua, después viene la otra guagua, y tengo 12 años de no poder estar solo en mi casa. Estoy haciendo mi tiempo a solas con Dios. ¡Papi! Y una se agarra por allá y otra le tira la cosa allá y se pelea. Mire, si yo no entiendo esta verdad de lo inusual que tengo yo que tratar a Dios o que Él trata conmigo, tengo 12 años de no hacer tiempo a solas con Dios, entonces, chiquillos. ¿Me explico? ¿Cómo usted trata con Dios? Dios es inusual. Él te creó a ti y te creó perfecto. Y te dio un diseño único. Y ese diseño único muy posiblemente Él lo quiere usar para relacionarte contigo. Ese diseño único que tú tienes, ¿cómo es utilizado por Dios para conectarse contigo? Y ese diseño único también Dios va a utilizarlo inusualmente para ayudar a otros a conectarse con Él. Créalo, créalo. Entonces, si no entendemos esas tres cosas, chiquillos, vamos a tener problemas en cómo vamos a ver a Dios en este mundo. Él, número uno, a veces está inactivo. Otra vez, no es ausente. No es ausente. Yo no sé papás. ¿Hay papás aquí presentes? Somos a veces ausentes, ¿verdad que sí, no? Estamos con nuestros hijos y nosotros. Estamos en nuestro, más ahora con el mundial, ¿verdad? Que nosotros estamos ahí como familia, tiempo de familia, ¿y qué va a hacer? Estamos viendo los partidos nada más. Y ya, más yo que jugué por Costa Rica llegó, no llegó a nada lejos, pero jugó por lo menos, ¿verdad? Entonces, perdón, ese por lo menos no debía haberlo dicho. No era acotación hacia Chile, perdón, no era eso, perdón, sí, metí las de andar. Voy a tenerme que, perdón, no era eso, ¿verdad? Pero somos ausentes. ¿Cuántos de nosotros avancemos? Porque si no, voy a irme más profundo en el hueco, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros somos así en realidad? Somos que estamos ahí, pero a la vez no estamos. Y lo hacemos por intereses muy mundanos, la verdad, por intereses muy de la carne. Dios no es así ni siquiera. Dios es porque Él se interesa tanto en nosotros que a veces dice, uy, sí, estás en el momento oportuno para yo estar inactivo un poquito en tu vida, para que tú me busques más. También Él va a utilizar cosas inesperadas. Y porfa, chiquillos, prepárense más para las peores. Las buenas las recibimos feliz de la mente, ¿verdad? 10 lucas, un milagro. La recibimos súper bien, ¿no? Esas cosas inesperadas de Dios y alabamos a Dios, gloria a Dios. Pero cuando recibimos algo totalmente mal, y yo voy a traer un video de este amigo, porque él es ministro de adoración en su iglesia local, en Costa Rica. La canción que él tocó en la ceremonia de su mamá, yo me sorprendí, yo estaba ahí en esa iglesia y yo digo, ¿cómo este loco está haciendo esto? ¿Cómo está cantando esta canción? ¿Por qué? Porque él entendió que fue una actividad de Dios inesperada en su vida. Dolorosa, claro que sí, pero la entendió. Y lo otro también, cosas inusuales también. Salirnos de ese cuadro espiritual que muchas veces nosotros tenemos. Él está haciendo cosas de fuera. Pensemos fuera de la caja. ¿Tienen ese dicho nosotros acá, verdad? Creo que sí, es pensar fuera de la caja. Pensar de lo que cristianamente creemos que Dios actúa. Él va a utilizar otras cosas totalmente fuera de esto. Insisto, utilizó un burro. ¿Cuál es el burro de nuestras vidas? Yo creo que Dios ya ha utilizado burros en nuestras vidas para trabajar con nosotros. Yo estoy completamente seguro. ¿Cuál ha sido nuestro burro? Esa es una pregunta, ¿ok? Seguimos, chiquillos. La gente a menudo malinterpreta también las acciones de Dios. Y esto es otra cosa también. Nosotros a veces malinterpretamos tanto a Dios. ¿Y quiénes? Número uno, aquellos cerca de él. Habacuc lo malinterpretó. Y vamos a ver eso. Chiquillos, aunque ustedes no crean, esto es la introducción. Habacuc la malinterpretó totalmente. Gente cercana a él, gente muy cerca de él. Los discípulos de Jesús, ¿cuántas veces malinterpretaron lo que él estaba haciendo en sus vidas? ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Y Pedro malinterpretó
lo que el Mesías tenía que hacer. Cuando Jesús comenzó a anunciar de que él tenía que sufrir y morir, ¿qué fue lo que hizo Pedro? No, nunca va a pasar. Apártate de mí, Satanás. La gente cercana en la Biblia está llena de historias cercanos a Dios que malinterpretaron la obra de Dios. Y la malinterpretaron de maneras impresionantes también. Nosotros podemos estar muy cercanos a Dios que también podemos malinterpretar lo que Dios está haciendo en nosotros. Realmente lo puede malinterpretar. A personas religiosas, y aquí nos metemos también nosotros. Otra vez, puede ser gente madura espiritualmente, muy cercana a Dios, a otra gente que simplemente está en un cuadro que se llama soy cristiano evangélico, punto. Y los evangélicos, otra vez, interpretamos un montón de veces mal a Dios. Le pasó a los religiosos en el tiempo de Jesús. Si nosotros somos religiosos, si nos cuadramos en este cuadro que dice mi iglesia, mi teología, mi X cosa, chiquillos, vamos a malinterpretar la obra de Dios. Lo vamos a malinterpretar totalmente. Y por último, el que más lo interpreta mal es el no cristiano, y por eso tenemos preguntas. Y por eso hay un montón de gente diciendo, ¿cómo Dios va a estar actuando en este mundo? Que vea qué es lo que está pasando. Este niño murió por la violación de su familiar y todas las cosas malas que ellos ponen. ¿Cómo van a entender a Dios si no le conocen? ¿Me estoy dando a entender? Y aquí es un principio apologético. Me imagino que ustedes van a estar aprendiendo mucho de apología en esta semana. Pero para mí, la mejor apología que ustedes pueden aprender es a presentar al Jesús relevante a la persona que ustedes van a compartir el evangelio. Me explico. Jesús llegó y le dijo a una mujer que estaba buscando agua, yo soy el agua viva. ¿Me explico? Jesús llegó y le dijo a un religioso como Nicodemo, yo soy la serpiente que tiene que ser levantada en el desierto. Un hombre religioso que sabía perfectamente la historia de Moisés y la serpiente de cobre, haciendo referencia a que él tenía que morir en una cruz levantado. Nicodemo entendió perfectamente la referencia que Jesús estaba diciéndole a un religioso. Jesús llegó y cada vez que él presentaba el reino de los cielos, él se presentaba a sí mismo como la persona necesitaba escucharlo. Sabemos nosotros, número uno, tenemos amigos no cristianos que conocemos tan bien que sabemos cuál es el Jesús que esa persona necesita conocer. Si puedo aportar algo esta semana en esta área apologética que no me corresponde, y perdón a los líderes porque me estoy metiendo tal vez en una área que no me corresponde, esa es, sepamos presentar al Jesús que nuestros amigos necesitan. Vayan hoy a las calles y cállesen, escuchen primero. Y Dios les va a revelar a ustedes cuál es el Jesús que las personas en las calles necesitan escuchar. Y pídanle a Dios que les revele cómo poder compartir ese Jesús a esas personas. Tengo a mi vecino, Fernando, que es una persona que se divorció, ha sido juzgada por sus hijos, juzgada por su esposa, juzgada por sus papás, juzgado por todos. Y ya tengo como un año y medio de estar presentándole a Jesús que nada más escribe en la tierra y le dice, anda y no peques más. Yo tampoco te juzgo. Porque eso es lo que él necesita. Y poco a poco yo veo a Fernando acercándose más a ese Jesús. Entonces, chiquillos, cuando nosotros salimos de ese cuadro de cómo Dios actúa, hasta la obra que Dios quiere hacer en ustedes durante esta semana va a cambiar radicalmente, chiquillos. Dios quiere utilizarlos. Y estoy completamente seguro que ustedes van a toparse con personas en las calles en las que ya Dios ha estado trabajando. Y lo que Él quiere es llevar quién es Cristo a la vida de esas personas. Ahora salgamos de este cuadro. Salgamos de este cuadro. ¿Por qué lo digo? Y no sé si estoy cometiendo un grave error con lo que voy a decir. Muchas veces lo que nos enseñan a predicar a nosotros son las 4 leyes espirituales. Estamos separados de Dios. El pecado me trae muerte y juicio. No puedo hacer nada por el pecado y Jesucristo murió por mí y por mis pecados. Punto. ¿Qué significa eso para una persona en este mundo ahora? Honestamente no está significando mucho.
Para Fernando lo que él necesita es conocer a un Jesús que dice, yo no peco, no te condeno más. Yo no te condeno. ¿Me estoy dando a entender, chiquillos? Salgamos, porque Él actúa. Y nosotros muchas veces por estar malinterpretando o por caer en un ámbito religioso, no sabemos cómo Dios está actuando. Y yo creo que Mo les da a ustedes una oportunidad para salir de ese cuadro religioso y pensar en cómo Dios está actuando de maneras inesperadas. Y cómo Él quiere actuar de una manera totalmente inesperada. Y yo sé que ustedes lo están haciendo, yo sé que ustedes oran, tienen un montón de cosas creativas en cómo presentar el evangelio. Súper bacán es eso. Eso es inesperado de Dios. ¿Me usted da a entender? Ahora, hay una respuesta en el misterio. Y eso es vital también. Habacuc la tuvo. Y vamos a ver eso. Hizo 3 preguntas a Habacuc y tuvo respuesta. En medio del misterio que Dios tiene en este mundo, hay una respuesta, chiquillos. Y es clave entender eso también. Es sumamente tan importante porque eso es lo que nos da una esperanza a nosotros. Nos da una esperanza. Y como creyentes, como gente que quiere acercarse más a Dios, necesitamos tener ese poco de fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción. Y eso es importante. Yo estoy convencido de algo que entiendo, chiquillos. Yo necesito entender que aunque es misterioso muchas veces como Dios actúa, hay una respuesta en ese misterio. ¿Me explico? Y creámonos eso. Creámonos eso. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora sí, ¿qué quiere decir con esto? Número 1, Dios nunca ha perdido el control, chiquillos. Dios nunca ha perdido el control. En medio del misterio, Dios hay una respuesta. A pesar de todo lo que ha pasado en el mundo, ¿ustedes creen que Dios ha perdido el control? No. Él nunca lo ha pasado. A pesar de las guerras mundiales, a pesar de todo lo que está pasando, Él nunca ha perdido el control de este mundo. Él siempre ha estado en control. Siempre, chiquillos. Y es una convicción para nosotros darnos cuenta que a pesar de que en un momento determinado vamos a sentir a Dios lejano, vamos a sentir como sea, en medio de ese misterio tenemos que estar convencidos en que hay una respuesta. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha perdido el control. Porque el plan de Dios nunca ha sufrido una derrota. Díganme ustedes cuándo, en medio de todas las situaciones que han pasado en este mundo, de las muy pasadas a estas, Dios ha perdido una batalla. Ninguna. Siempre se ha cumplido el plan de Dios. Siempre. Siempre, siempre. Y eso es vital, creerlo también, para estar convencido de que no es tirarme a algo que no entiendo, no, sino simplemente es que la verdad, la historia me dice esto. Y por último, la historia del mundo es la panorámica del reino de Dios. Y me explico con esto. Hay un significado para los eventos mundiales, hay un significado a los eventos personales y todas las relacionan con Dios estableciendo sus propósitos en la tierra. Todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que ocurre en sus vidas, tiene un significado, chiquillos. Entonces, para comenzar ahora sí a estudiar el libro de Habacuc, tenemos que estar convencidos de estas cosas. Pero más que nada, en medio de todo este misterio, en medio de cómo Dios a veces actúa que nosotros no entendemos y cosas así, en medio de todo eso, chiquillos, hay una respuesta. ¿Por qué? Porque la historia me dice que Dios no ha perdido el control de lo que pasa en el mundo, porque el plan de Dios nunca sufrió una derrota y porque es la perspectiva del reino de los cielos acá. Él está estableciendo el reino de los cielos y todo lo que ocurre en el mundo y en sus propias vidas es porque Él está haciendo algo. Convenzámonos de eso. Ahora sí, primero, la primera queja de Habacuc. Y vamos a comenzar, ahora sí, el versículo 2 en adelante. Primera queja de Habacuc. Los cristianos pueden entrar en tiempos cuando están completamente desconcertados. Eso es una verdad, por favor. Habacuc estaba hecho leña. ¿Alguien ha leído Habacuc? ¿Alguien lo ha leído así para estar preparándose? ¿No? Vamos a comenzar a leerlo, chiquillos. Realmente Habacuc estaba hecho pebre, dicen acá, ¿verdad? Estaba mal. Estaba fatal, chiquillos. Él estaba totalmente desconcertado. ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando? No entiendo absolutamente nada, nada. Vea lo que dice esta pregunta. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvarnos. ¿Ustedes han hecho esa pregunta a Dios? ¿Han sido tan sinceros con Dios de decir, ya, ¿y hasta cuándo? ¿Qué, Dios? Algo muy importante. Otra vez, creemos que esta pregunta es con un mal corazón. Creemos que esta pregunta es apuntando a Dios. Es como cuando nosotros nos peleamos con alguien, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a dejarme hacer eso? ¿Hasta cuándo me vas a dar vuelta? Dicen dar vuelta, clavemos los cuernos aquí, ¿cómo dicen ustedes? No sé. Bueno, ¿hasta cuándo lo feo? ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Y creemos que es con esta actitud. No, no es esta actitud. Yo no veo esa actitud en el corazón. Yo veo, número uno, una preocupación genuina por lo que está pasando en el mundo. No es una preocupación egoísta. Y número dos, que yo creo que lo más relevante de esta pregunta es que él no está viendo a Dios. Que en realidad lo que verdaderamente le preocupa a él es ¿dónde está Dios? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta de ¿hasta cuándo? Es yo quiero verte. Yo quiero verte actuar. Entonces, yo veo una verdadera y genuina preocupación por el mundo, por lo que está pasando por el mundo. O sea, ahí yo no veo nada egoísta. Por eso, si usted le va a decir a Dios, ¿hasta cuándo me vas a tener a mí sin un auto último modelo? Ok, ya ahí estamos mal. Ya eso es una actitud que no creo que sea la que Dios quiere que nosotros le hablemos a Él. ¿Me explico? Pero si hay una actitud genuina hacia otra persona, por ejemplo, si ustedes están orando por un amigo no cristiano, por un vecino, por un compañero de clase, y ustedes ven que la vida de él va de mal en peor, Dios, ¿hasta cuándo? Es que la verdad no veo la respuesta a mis oraciones por este amigo. No lo veo. Ahí es donde yo veo una actitud completamente diferente. El hasta cuándo es algo que debemos nosotros de ser. Miren esta acotación de un libro que había leído hace un tiempo atrás. Se llama Night o Noche. ¿Ok? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Él? Preguntó alguien detrás de mí. ¿Dónde está Dios ahora? Y escuché una voz dentro de mí que respondía, ¿dónde está Él? Aquí está Él. Está colgado aquí en esta horca. Era un judío que estaba a punto de ser ahorcado. ¿Tenemos nosotros esa capacidad de nosotros poder llegar y en medio de esa situación ver a Dios? Y ser sinceros y decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y tendremos nosotros ese tipo de capacidad de llegar y decirle a Dios en medio de todo lo que nosotros podemos pasar, tener ese corazón sincero y decirle, ¿dónde está? ¿Tengo yo la luz verde o tengo yo el conocimiento de mi vida cristiana de que puedo estar desconcertado con Dios? ¿Usted ha estado desconcertado con Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? Y otra vez, aquí es donde tenemos que salirnos del cuadro de la religiosidad, porque a veces nos enseñan que estar desconcertado con Dios es falta de fe. ¿Sí o no? Estar desconcertados con Dios, tener dudas, eso es falta de fe, hermano. Eso es falta de fe. No, usted está mal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y lo que había aprendido en mi vida. Cuando yo estaba desconcertado, me apartaba de Dios. En lugar de llegar y venir con un corazón sincero y decirle, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya te pasaste. ¿Me estoy dando a entender? Y otra vez, si vengo con un corazón sincero, ¿por qué no? Tenemos la luz verde. Chiquillos, Jesús. En la cultura judía, en las cenas de la Pascua, hay 5 copas. 5 copas. Eran borrachos, hay que ser sinceros, ¿verdad? Pero siempre, y ahora, hoy en día, en la Pascua judía, hay 5 copas que cada persona toma. En realidad toman 4. La última nunca se toma porque representa el sufrimiento del Mesías. Interesante. Esa copa representa el sufrimiento del Mesías, pero ellos no creyeron que Jesús era el Mesías sufriente, ¿verdad? Pero esa copa no se toma, se toman las otras 4 que representan otras cosas muy bellas. No vamos a hablar de esto porque no me corresponde hablar de esto.
Pero ¿se acuerdan del Jesús desconcertado en el Getsemaní? Papi, si puedes, pasa de mí esta copa, que él sabía que era la copa que él tenía que tomar. ¿Pero qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Si Jesús pudo estar desconcertado y decirle, papi, ya, ya, de veras, cumplí todo hasta aquí. Hasta aquí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué si Jesús tuvo esa libertad de estar desconcertado? De decir que hasta, y todo el mundo dice, ¿verdad? Y nos vemos, y lo que hacemos el estudio de esta oración es de la sangre, que sí, que hasta científicamente puede haber sido sangre. A mí no me importa si fue sangre o no fue sangre, si fue una metáfora o no fue una metáfora. A mí no me importa, lo que me importa a mí es, Jesús estaba desconcertado. Y estaba tan desconcertado que estaba pidiendo a gritos oración. Estaba pidiendo a gritos, necesito que ustedes me apoyen en este momento de desconcertación que tengo. Si Jesús tuvo esa chance, ¿por qué usted y yo no la podemos tener? Chiquillos, ¿por qué? ¿Por qué usted y yo no lo podemos tener en medio de esta situación? ¿Por qué no podemos ser como Habacuc y decirle, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La perplejidad puede provenir de la inactividad de Dios, chiquillos. Esto es algo muy interesante. Y vea lo que dice Habacuc 1:13. Tengo aquí el versículo. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Chiquillos, sí, viendo el mundo como está. No sé si ustedes viven en un barrio todo lleno de cristianos. Nosotros vivimos en un condominio que hay 8 casas. De esas 8 casas creo que 5 somos canutos. Entonces es un barrio más o menos. Pero aún así, yo pego gritos de vez en cuando. Y yo me salgo las casillas. Aún así también he visto como otros cristianos también, ay, mira, este también pega gritos, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender? Ya, aún así también. Ahora, si yo viviera en otro barrio donde no tendría no sé si es privilegio, más bien si es una desgracia, vivir a la par de un montón de cristianos, ¿verdad? Yo sé que va a ser peor la situación. Y yo me sentí. Entonces puede haber perplejidad. Ténganlo por seguro, chiquillos. Eso es obvio, eso es normal. A Habacuc le pasó. El problema es, chiquillos, cuando la perplejidad es egocéntrica. Y vuelvo a caer aquí. Cuando, el mundo no me importa nada. El mundo está hecho una desgracia y a mí no me importa. Mientras yo estoy bien. Ahí es donde tengo que ser un poco sinceros con ustedes, chiquillos. Las cosas no me están saliendo a mí bien. No. ¿Cómo se sienten ustedes? Y yo no estoy aquí queriendo formar un evangelio que solo piensa en el bien social. No, insisto. Si Dios los llama a ustedes a ir a trabajar en las clases altas, vayan, porque Dios está trabajando también en la clase alta. Y también mucha gente en la clase alta necesita un montón de Jesús. Eso estoy completamente seguro yo. Pero, ¿cuál es esa necesidad? ¿Qué estoy viendo yo en el mundo? ¿Qué estoy viendo yo? Sí, estoy escuchando las malas noticias, pero ¿cómo me siento yo? ¿Cuál es mi actitud hacia esto? ¿Hay una verdadera preocupación? ¿Me mueve a mí a orar y a interceder por este mundo caído? Vea lo que dice también Habacuc 1:4. Dice, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. ¿Se parece al mundo actual? Yo lo veo sumamente parecido. Y ahora no voy a hablar mal del gobierno, ¿verdad? Pero la verdad, esto es una realidad. Tus mandatos se han estancado y cada vez vemos más cómo el mundo se aparta de las leyes de Dios, de los designios de Dios. ¿Y cuál es mi actitud? ¿Pelear? ¿O estoy viendo lo que acabamos de aprender?
Dios un poquito enclochado, simplemente para ver qué es lo que va a hacer el pueblo de Dios. ¿Me explico? ¿Será que Dios está enclochado un momento para ver qué es lo que va a hacer el pueblo de Dios? ¿Ustedes creen que esto es del 2018? No. Habacuc fue escrito hace muchos años atrás. En el tiempo de Jesús había problemáticas como nosotros: homosexualismo, violencia, la mujer era tratada como nada. En realidad la sociedad estaba mucho peor de lo que estamos ahora, mucho peor. Y la pregunta mía, chiquillos, es: ¿Jesús lucha por todo eso? Dígame en un discurso en los evangelios en contra del homosexualismo. Dígame en un discurso de los evangelios de Jesús en contra del maltrato a la mujer. Y no estoy diciendo que no lo defendamos. No estoy diciendo que no toquemos estos temas, chiquillos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Quiere que usurpemos el lugar de otros? ¿O quiere que nosotros comencemos a hacer una luz en medio de estas tinieblas? Y comenzar a tratar a mis hijas como Dios quiere que yo las trate. A mi esposa como Él quiere. ¿Qué gano yo parándome en un púlpito hablando acerca de Talmidá, que es discípula? Y es, por favor, desafío para ustedes. Vean cómo Jesús discipula mujeres. Para las mujeres aquí es un estudio genial. Sí, yo tengo un montón de que hablar de esto. Pero ¿qué gano yo hablando de esto si voy a mi casa y soy un ogro con mis mujeres? Tengo 3. ¿Qué gano? ¿Qué gano yo haciendo una marcha a favor de la mujer? ¿Y cómo qué hablan mis hijas de mí? ¿Cómo las trato? ¿Les dedico tiempo o son simplemente una cita en el calendario de papá? ¿Qué ganamos? ¿Será que Dios, tal vez como Habacuc, necesita ver, y lo vamos a ver más adelante, hizo un cloche en la sociedad para que la gente diga: pero miran, ustedes lo que quieren es que yo arregle todo, y ustedes ¿qué van a arreglar? ¿Será eso? Si vas así. Y vamos a ver cómo Habacuc comprendió esto el miércoles que viene. Es cierto, la sociedad está hecha una desgracia, chiquillos. Está mal. Pero Dios no ha dejado solo este mundo. Él sigue actuando. Muchas veces actúa de maneras que nosotros no comprendemos y los vimos por qué. Pero Él sigue hablando. La primera pregunta de Habacuc es sincera, y lo que quiero que entiendan es: los cristianos no son reprendidos por tener este tipo de preguntas. Chiquillos, porfa, sean sinceros con Dios. Sean sinceros con ustedes mismos. Si ustedes tienen algo que decirle a Dios, pregúntenle primero a Dios: Dios, ¿es un deseo muy egocéntrico? ¿Es algo que solo quiero yo? Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué me siento aparte de Dios? ¿Por qué me siento enojado con Dios? ¿Es porque no lo estoy viendo como Papá Noé, que me está dando todo lo que yo quiero y yo como chiquito malcriado estoy pataleando? ¿Será eso? Bueno, sí, posiblemente Dios te va a decir: mira. Y posiblemente Dios te va a corregir en amor. Pero si realmente vos estás viendo la necesidad, y posiblemente ustedes las están viendo, por eso es que vienen a Mo, y por eso es que van a ir ahora a las calles, porque ven la necesidad que Santiago necesita del reino de los cielos. Bueno, si están viendo esa necesidad, y si están viendo que no está ocurriendo nada, simplemente aprendamos de Habacuc y vayamos a Dios y seamos sinceros con Dios. Y Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y preguntémosle a Él: ¿hasta cuándo tú? Y muy posiblemente Él va a reaccionar en el momento que Él quiera, pero Él va a reaccionar. Mañana vamos a estar viendo la segunda pregunta y la tercera también, segunda y tercera pregunta de Habacuc. Y el miércoles vamos a ver lo que él aprendió muy posiblemente en el último capítulo de Habacuc, Habacuc 3. ¿Estamos? ¿Puedo orar por ustedes? Señor, muchísimas gracias por el privilegio que tú me das. Gracias por lo que tú me has enseñado de este libro de Habacuc. Gracias porque sí, a veces nos sentimos que somos reprendidos, y a veces nos sentimos que tú no quieres escuchar tal vez una pregunta nuestra. Ayúdanos, papi, a entender el porqué primeramente de las preguntas. Ayúdanos, papá, a ver si realmente es que son simplemente deseos muy egocéntricos
muy humanistas, papi. Pero si verdaderamente es que tú me estás permitiendo ver la gran necesidad del evangelio que hay en este mundo y no estoy viendo cómo tú estás actuando, papi, ayúdame a plantearte a ti con el respeto debido la pregunta que tengo en mi corazón. No permitas que caiga en esa mentira de que tú no quieres que tengamos ese tipo de conversación y poder aprender de Habacuc que sí se puede y que tú quieres tener ese tipo de conversa con nosotros, que esa es la relación que tú quieres con nosotros. Te pido por cada uno de estos chicos y chicas, papi, que podamos desarrollar, que puedan ellos desarrollar también, Padre, una fe genuina, una fe tan genuina, saliendo también de tal vez un cuadro de religiosidad, y que puedan ser genuinos contigo, papi, que puedan ser tan genuinos que puedan también plantear dudas, plantear preguntas, sabiendo de que tú estás dispuesto a escucharlas, que tú estás ahí escuchando, que tú estabas escuchando esas preguntas de Habacuc, porque tú le respondiste a Habacuc en cada una de sus preguntas, y que así como tú respondiste a Habacuc, también tú quieres respondernos a nosotros, oh Señor. Te pido, oh bendito Señor y Salvador, que hoy tú puedas utilizar a cada uno de estos chicos y chicas poderosamente, oh Señor, y que ellos puedan llegar y también no solamente ver este mundo tan caído puede ser, pero que también que ellos también puedan ver cómo tú los puedes utilizar y cómo tú vas a actuar a través de ellos en las vidas de muchas otras personas que ellos van a toparse en las calles. Te pido todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ya, ahora tenemos un ratito en los batallones para que hagan su primer estudio. Cuando toque la campana, después tienen que ir a ordenar la pieza, ¿ya? Y cuando la vuelva a tocar por segunda vez es almuerzo, ¿ya? Así que eso. Vayan con su libro al estudio en grupo.